Desigualdad de género, una realidad más visible en tiempos de cuarentena. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa del proyecto Desigualdad de Género, una realidad más visible en tiempos de cuarentena. Este programa es posible gracias a la adjudicación del Fondo de Medios 2020 del canal Diferencia TV de Paillaco. Les comentamos que el día de hoy estamos muy contentos de recibir en este programa a la historiadora y también académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, la doctora Karen Alfaro. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muchas gracias Carolina por la invitación. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan y ven. Bueno, el día de hoy queríamos abordar de manera histórica cómo se han desarrollado las desigualdades de género en la historia. Bueno, sabemos que las desigualdades de género han existido siempre en la historia de la humanidad, lamentablemente, pero específicamente en Chile, que nos des tu mirada como académica e historiadora feminista además. Cuéntanos un poco respecto a esto que hoy día se ve incrementado, ¿cierto?, en base al confinamiento y la crisis sanitaria que hemos vivido por el COVID-19. Ujú. Bueno, los estudios de género y los estudios fundamentalmente desde el feminismo nos permiten reconocer que si bien las desigualdades entre hombres y mujeres, digamos, son en casi todas las sociedades se reproducen, existen diferencias marcadas por su recorrido histórico. ¿Ya? En el caso de América Latina, sabemos que hay una violencia fundante del poder político a partir, ¿cierto?, del periodo de conquista y colonia, donde el cuerpo de las mujeres se transformó y se constituyó en un botín de guerra, ¿ya? Y también en un territorio de conquista política. Y esa herencia colonial del poder y del patriarcado establece un recorrido, digamos, histórico luego durante la República y en la historia también reciente de nuestro país. Y esa violencia de origen colonial marcó una desigualdad jurídica, ¿ya? Establecimiento de una ciudadanía diferenciada, ¿cierto?, de ser hombre y ser mujer. Marcó también una desigualdad respecto al acceso a la propiedad de la tierra, que para nuestro continente es fundamental respecto a las posibilidades, ¿cierto?, de desarrollo económico, limitando que las mujeres pudieran acceder por mucho tiempo a la propiedad de la tierra. Repito, todo esto como herencia del proceso de conquista y colonia. Y una desigualdad jurídica que ha significado que por mucho tiempo la mujer sea vista, ¿cierto?, como una menor de edad respecto a la administración de sus recursos, respecto a la toma de decisiones, y eso se consagró luego en la República a través también de los sistemas políticos de regulación matrimonial, ¿cierto?, y otros. Y también desigualdades culturales, ¿cierto?, de acceso a la educación, de acceso a la cultura. Fueron una serie de limitantes que se fueron construyendo como herencia precisamente de ese origen de la violencia del patriarcado, ¿cierto?, colonial, eh, durante gran parte bueno, que cruza transversalmente la historia en América Latina. Y es durante la República donde nosotros vemos que hay una serie de dispositivos normativos, de regulación, ¿cierto?, de la familia, de regulación de la vida de las mujeres, que van acrecentando precisamente estas desigualdades, ¿cierto? No va a ser hasta el decreto Amunátegui, que digamos uno de los elementos más importantes respecto a la historia de las mujeres, que le da acceso a la educación a las mujeres, en la posibilidad de ingresar a la universidad, ¿cierto? Y es uno de los decretos, digamos, más democráticos respecto a las posibilidades de avance en la historia de las mujeres en nuestro país.
Respecto a situaciones de crisis a nivel histórico en nuestro país, ¿en qué periodos crees tú que se ha visto a la mujer más vulnerada por esta situación de crisis como el que vemos hoy día? Sabemos que abiertamente que en los últimos meses han aumentado mucho los niveles de violencia hacia la mujer debido al confinamiento y debido también a que no existen canales, ¿cierto?, efectivos para disminuir ese tipo de riesgos y violencias. Entonces me gustaría que nos dijeras en qué contextos históricos se puede haber o se puede comparar este nivel de violencia y desigualdad que existe hoy en día por la pandemia. Ujú. En los distintos momentos más bien de crisis o cuestión social, como se llamó en el siglo XIX, a todas las problemáticas sociales como consecuencia del avance del capitalismo, las mujeres fueron las que, digamos, estuvieron en una situación de mayor desventaja, desigualdad y de precarización. Y es precisamente en la cuestión social, en el cambio de siglo, cuando surge el feminismo desde el obrerismo con mayor fuerza, precisamente para develar estas desigualdades, ¿ya? Y en ese marco, en esa gran primera crisis, ¿cierto?, que fue la cuestión social, que tuvo como consecuencia importantes avances de los movimientos sociales, se construyeron las bases del Estado con política social, ¿ya? Nosotros podemos decir que la primera crisis lo que posibilitó fue la crisis del Estado oligárquico, ¿cierto?, de un Estado que excluía a la mayoría de la población, y por lo tanto se tuvo que redefinir el Estado a través de políticas sociales, de un gran pacto social, ¿cierto?, para incorporar, por ejemplo, leyes laborales, por ejemplo, leyes en materia de educación, ¿cierto? Las bases luego del Estado docente parten precisamente por el convencimiento de que la única forma de poder gobernar es a partir, ¿cierto?, de generar un Estado robusto, con políticas sociales para todas y todos. Y yo creo que es precisamente esa figura de Estado la que la dictadura desmantela absolutamente, y la dictadura establece las bases de un modelo de Estado subsidiario, donde entrega la responsabilidad del sostenimiento de la vida, de la reproducción de la vida a las familias, ¿cierto? Y que eso lo hace en condiciones de absoluta desigualdad de origen y desigualdad de los modelos de familia que existen en nuestro país y en el continente, donde el modelo de familia, ¿cierto?, sustentado fundamentalmente por mujeres, ha sido el modelo histórico y no el otro, el modelo más tradicional. Y es precisamente la crisis de los 80, la crisis desarrollada por los ajustes estructurales que se hacen para profundizar el modelo neoliberal, que ve en las mujeres un sujeto protagonista para generar estrategias de autosubsistencia a partir de las ollas comunes, pero que no eran estrategias nuevas, ¿ya? Las ollas comunes ya se venían desarrollando precisamente en otros contextos, como señalábamos anteriormente. Pero en los 80 es donde adquieren no solamente un protagonismo por llevar ellas y liderar el proceso de defensa de la vida, sino que a pesar del contexto de la dictadura militar, ¿cierto?, poder generar redes de solidaridad, de resistencia social popular, que permitieran poner en el concierto internacional una crítica profunda a la dictadura, no solamente ya por violación a los derechos humanos, sino que por generar una crisis económica, ¿cierto?, que agudizó las condiciones de vida de la población. Entonces, creo que lo que estamos viendo ahora, muchos lo han asimilado, ¿cierto?, con la crisis estructural de la década de los 80, pero son condiciones históricas absolutamente distintas. Esa crisis tenía como propósito precisamente generar las condiciones estructurales para profundizar el modelo neoliberal,
Y lo que estamos viendo ahora es una crisis del neoliberalismo. Ya lo que estamos enfrentando es precisamente, y desde octubre pasado, ¿cierto? Que se hace más evidente, pero ya se venía desarrollando desde hace tiempo una crisis profunda del modelo neoliberal. Entonces, lo que debiera emerger de esto como respuesta a la crisis del neoliberalismo es una reconfiguración del Estado, es un Estado más sólido, con políticas sociales que precisamente apunten a disminuir las desigualdades, ¿cierto?, sociales y de género existentes en nuestro país. Respecto a las diferencias entre el rol o quizás la condición de ser mujer en la ciudad y en el ámbito rural, ¿cómo ves esos cambios o esos contextos? Uh-huh. Sí, señalábamos que uno de los problemas fundamentales asociados, ¿cierto?, a las desigualdades de género tiene que ver con el acceso a la propiedad de la tierra, y en América Latina ese es un elemento determinante desde ese origen colonial hasta la fecha, ¿cierto?, que es las pocas posibilidades que tenemos las mujeres de acceder a la propiedad de la tierra y también en el espacio urbano, ¿cierto?, a una propiedad, a una casa. ¿Ya? Y por eso la casa y la propiedad han sido también una lucha histórica que han dado las mujeres para revertir precisamente esta situación. Y las principales diferencias en el espacio urbano y en el espacio rural ha sido que bajo el neoliberalismo se generaron estrategias para desarrollar trabajo flexible, en el cual la mujer se incorporó de manera masiva, ¿cierto? Fundamentalmente en el sector comercio, el sector servicio, en el retail. Entonces, la mujer desde los 90 fundamentalmente ingresa a un trabajo precario, a un trabajo desregulado, a un trabajo en condiciones de explotación, y que también ahora está haciendo precisamente crisis por esto. Y en cambio, en los sectores rurales, las mujeres han debido enfrentarse a un trabajo estacional, ¿ya? A un trabajo también precarizado, y a lógica de promoción del endeudamiento en la figura de mujeres emprendedoras, ¿cierto? Que lo que ha hecho en la mayoría de los casos no es mejorar sus condiciones, sino que garantizar el endeudamiento, lo que se llama el estrangulamiento por deuda, la imposibilidad de seguir desarrollándose económicamente precisamente por el peso de las deudas, ¿cierto? Y por el peso también que lleva a sostener a su familia, ¿ya? Eso, digamos, más recientemente es lo que ha hecho crisis. O sea, por una parte, las mujeres que sostienen sus hogares se han visto la mayoría desempleadas en el espacio urbano, porque sus contratos eran precarios, porque no hay, digamos, leyes que puedan permitir, ¿cierto?, el soporte de la cesantía en este contexto. La mayoría eran subcontratadas, entonces, digamos, no hay regulación posible de ese trabajo, y por lo tanto ahora se ven sin ninguna red institucional o laboral que les permita sostenerse, ¿no? Justamente respecto a eso, el panorama económico debido a la pérdida de empleo, la cesantía, ya sea de las mujeres propiamente tal que sostienen la familia, o también de sus parejas, o la falta de trabajo de los miembros de su familia. ¿Cómo ves el panorama y cuáles son quizás para ti las mejores formas de enfrentar esta situación? Sí, yo veo que, digamos, el gobierno y la clase política en general no han diseñado un plan de políticas que incorporen las desigualdades de género como un elemento central. Ellos están planificando políticas de distribución, ¿cierto?, no basadas precisamente en las realidades que tenemos en los distintos sectores a nivel nacional, ni pensando en los sectores populares, ¿ya? Esto de distribuir, ¿cierto?, canastas familiares, sin poner, digamos, acento en, primero, cuáles son las redes de distribución de alimentos en los distintos territorios, cuáles son las necesidades fundamentales, ¿cierto?, de la población, invisibilizando incluso los campamentos, por ejemplo, donde viven en su mayoría también mujeres, jefas de hogar,
invisibilizando aquellos sectores que no responden, ¿cierto?, a la estadística ni a las fichas sociales, y eso es, digamos, una violencia doble por parte del Estado en este contexto. O sea, invisibiliza a quienes debiera generar mayor condiciones y apoyo y ayuda. Entonces, yo veo en realidad con mucho pesimismo en este gobierno las decisiones políticas que se están tomando. También me preocupa sobremanera las decisiones que se han tomado a nivel regional, ¿cierto? Ya veníamos desde hace tiempo, desde octubre, ¿cierto?, viendo las medidas que el intendente venía tomando en la región, a partir de la represión, ¿cierto?, en el caso de octubre, pero también a partir de la profunda falta de gobernabilidad para tomar decisiones que lleguen precisamente a la población que más lo necesita en este actual contexto. Lo mismo con algunos alcaldes, ¿cierto?, que no han estado a la altura del momento y han pensado más en el empresariado local que en los trabajadores y trabajadoras de la región. Entonces yo creo que si aquí, digamos, la solución era obvia y lógica, que era una renta básica universal, que además incorporara en las decisiones las políticas de género, para saber que si en la medida que nosotros ayudamos, en realidad a las jefas de hogar, ayudamos a las mujeres con una renta ética, ¿cierto?, con una renta fundamental, en realidad estamos generando una política que va a llegar a niños, niñas, ¿cierto?, en un contexto donde no hay otras redes institucionales de apoyo, como son los colegios, como son los jardines infantiles, que de alguna manera han sostenido por mucho tiempo esta desigualdad para las mujeres que crían o tienen familias, ¿cierto?, o que se encuentran en condición de cesantía. Ujú. También eso tiene que ver con que tampoco hay una representante en un nivel como ministerial, ¿cierto?, para aminorar las desigualdades que existen. O sea, también cuando se piensa en hacer estas cajas de ayuda a la comunidad, no se piensa en cosas básicas como en anticoncepción, tampoco no sé, las toallas higiénicas para las mujeres. Eso ha generado debate y lamentablemente genera debate entre la sociedad civil y también en algunos medios de comunicación, pero existe nula como respuesta por parte del gobierno respecto a esas demandas, y también no se ve visible la cara de una ministra de la mujer para aminorar estas desigualdades de género en este contexto de crisis, ¿verdad? ¿Qué piensas tú al respecto? Claro, yo creo que la discusión de fondo es que lo que hemos visto son acciones sociales, pero no políticas sociales. O sea, hay acciones, digamos, distribución de cajas, que en realidad cuando se toman estas decisiones uno se pregunta, bueno, ¿a quiénes buscan beneficiar? ¿Ya? O sea, ¿a quiénes buscan beneficiar la distribución de cajas? ¿Realmente a las familias? ¿Ya? Hicieron un levantamiento de información para saber, ¿cierto?, cómo llegar mejor a las familias. Lo hemos visto lamentablemente a partir de la distribución de las becas Junaep, ¿cierto?, la distribución de alimentos, cómo llegaron a la región alimentos en mal estado para los niños, ¿cierto? O sea, eso nos hace preguntarnos, en realidad hay preocupación real, ¿cierto?, de llegar con políticas sociales a las familias que más lo necesitan en este contexto. Entonces, lo mismo ocurre con la perspectiva de género. O sea, tenemos en realidad el Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, Igualdad de Género, hace rato es un ministerio ausente dentro de las decisiones políticas en beneficio de las mujeres, ¿ya? Y en este contexto ha sido absolutamente un ministerio que ha mantenido silencio, un silencio, digamos, cómplice con las arbitrariedades que se están tomando. Entonces yo creo que, claro, es necesario incorporar políticas sociales que hagan visible las desigualdades de género para tomar mejores decisiones. Y eso no está ocurriendo y dudo, digamos, que ocurra bajo este gobierno, y yo creo que si bien la oposición ha logrado levantar una crítica,
a la clase política en general le cuesta pensar fuera del neoliberalismo, ¿ya? O sea, las soluciones la, de la oposición son propuestas más neoliberales, incluso, ¿cierto?, que las que se venían desarrollando anteriormente. Entonces, esto claro, del 10% de AFP, por ejemplo, que es una propuesta que es un paso importante para abrir una discusión respecto a qué hacer con el sistema de AFP, a mí me parece que es sumamente relevante que se analice precisamente a partir de la perspectiva de género y entendiendo las desigualdades de las trayectorias laborales de las mujeres y de las trayectorias de pensiones de las mujeres y del trabajo invisible que se desarrolla en el espacio doméstico, del trabajo desregulado, ¿cierto? También como trabajadora de casa particular. Yo creo que ahí hay un tema central que es necesario abordarlo con la voz de todas las mujeres de este país, ¿ya? De manera transversal, porque este sistema, digamos, se soporta y se sostiene precisamente también porque hay muchas mujeres que no cotizan, que hacen trabajo, ¿cierto?, doméstico, que hacen trabajo informal y que sostienen el propio modelo, ¿ya? Y eso nadie lo señala, nadie lo hace visible, salvo los movimientos sociales, movimiento No Más FP y organizaciones de mujeres. Ujú. Bueno, con esa reflexión sin duda va a ayudar a que los vecinos y vecinas de la comuna de Payaco y alrededores también tengan interés en ir a votar en las próximas elecciones, en tomar decisiones y querer también alinearse con causas que a la larga van a beneficiarlos a ellos y a las futuras generaciones. Esperamos, ¿verdad? Queremos contarle a la gente que nos está escuchando a través de Radio Diferencia y por supuesto también del canal 15 Socoepa Cable, de que están escuchando y viendo también esto que es parte del proyecto de Desigualdad de Género, una realidad más visible en tiempos de cuarentena, que es un proyecto del Fondo de Medios 2020 adjudicado por Canal Diferencia TV. El día de hoy conversamos con la historiadora feminista y también académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, y queremos agradecer su tiempo. Sabemos que tiene muchas cosas, sobre todo ahora con esta modalidad de clases virtuales, y sabemos que es importante hoy más que nunca tener tiempo para la familia, así que agradecer su participación y también antes de finalizar esta entrevista, que nos cuente qué le parece que un medio de comunicación comunal como es Canal Diferencia TV piense en entregar este contenido a sus auditores y también seguidores. No, yo celebro la iniciativa, creo que es fundamental precisamente hacer este rol que no lo están haciendo, por ejemplo, los medios de comunicación oficial o la televisión, ¿cierto? No se está discutiendo y por el contrario se está invisibilizando precisamente la situación que hoy día cientos de mujeres, miles de mujeres, están llevando a cabo respecto a la responsabilidad del sostenimiento de la vida, de su familia, de sus padres, ¿cierto? Hay muchas mujeres que han tenido que buscar nuevas estrategias de sobrevivencia a partir de estas redes de solidaridad comunal, y eso yo creo que es un valor sumamente importante, porque se pone nuevamente en la historia de relieve las posibilidades que tenemos las mujeres, ¿cierto?, de no solamente ser solidarias con otras, sino de ser creativas en nuestras formas, ¿cierto?, de generar soluciones, de construir poder local y de generar también proyecciones de futuro mejor para nuestra sociedad. Yo creo que ese es un elemento muy rico porque estas redes que se tejieron ahora a partir de las ollas comunes, estoy segura que son redes que anteceden, ¿cierto?, las relaciones de intercambio económico, y que hoy día se han visto fortalecidas y que nos están permitiendo, sobre todo en los territorios, poder vivir, ¿ya? Yo creo que eso
o sea, estamos a un nivel crítico de la subsistencia de la población, y eso hay que decirlo, ¿ya? A mí hay algo que me molesta sobremanera, y perdona que me explaye, que es que la clase política habla de que la gente lo está pasando mal, ¿ya? O sea, la gente no lo está, digamos, no se trata de pasarlo bien o pasarlo mal, la gente se está muriendo de hambre, la gente no está teniendo lo básico para poder alimentarse y poder vivir. Y eso, digamos, es no solamente triste para todos, debiera ser una preocupación central, fundamentalmente, ¿cierto?, para la clase política. Así es. Esperemos que haya un antes y un después en todos los aspectos después de pasar esta pandemia y cuando volvamos a esta nueva normalidad que se nos avecina, ¿verdad? Podamos construir algo mucho mejor para todos y todas, y que las desigualdades, no solamente las desigualdades de género, sino que también desigualdades económicas, sociales, sean cada vez menores en el Sí, país. ahí tenemos mucho que decir en el debate constitucional, y por eso es importante precisamente el trabajo que ustedes están haciendo, porque nos permite preparar ese otro debate, que es el debate constitucional. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las palabras de la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, en este programa de Desigualdad de Género, una realidad más visible en tiempos de cuarentena, proyecto del Fondo de Medios 2020, adjudicado por Canal Diferencia TV. Muchas gracias, Karen, por esta entrevista y esperamos contar nuevamente contigo para unas próximas oportunidades para hablar de contingencia, feminismos y otras temáticas contingentes. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Sigan al canal Diferencia TV. Desigualdad de género, una realidad más visible en tiempos de cuarentena. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.